nueva revolución a favor de la libertad será una nueva forma de opresión? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast Hitos Literarios. En el episodio de hoy, titulado El espejo de los cerdos, hablaremos sobre un libro muy interesante, Rebelión en la Granja, de George Orwell. Este libro toca temas como la corrupción y el abuso de poder. Y hoy, junto con mis compañeros, Camila Valenzuela, Falcón Castro, Casiel Medina, Rodrigo Bosco y yo, Luciana de Sousa, les daremos más información sobre este libro que está inspirado en la Revolución Rusa. no solo te incitaremos a que leas este libro, sino hablaremos sobre puntos importantes donde hablan de la corrupción y traemos actividades y un especialista que nos hable más a fondo de este libro. ¿sabían además que Rebelión en la Granja está basada en muchos acontecimientos de la vida real? Como por ejemplo la Revolución Rusa, más específicamente al ascenso del estalinismo y la consecuente decadencia que causó en el sistema, además del comunismo, la lucha de clases y muchos más. Sí, también podemos hablar que acá en el Perú hay corrupción y abuso de poder y que está relacionado con el libro Rebelión en la Granja. Tienes mucha razón. Yo lo reflejo o lo veo por la parte de la política peruana, ya que muchos candidatos cuando están postulando a la presidencia o a la alcaldía dicen que van a salvar al pueblo o que van a ayudar a la gente pobre, pero al final cuando tienen el poder se quedan con él y no salvan a nadie. También hay que reconocer que por los temas tan delicados que esta obra toma, ha tenido que ser prohibida en diferentes países, en los cuales podría ser Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Cuba o China. Muy buenos datos, compañero. Ahora hemos traído a una especialista invitada llamada Nicole Verde que nos va a hablar más sobre este tema. ¿Sabían que la obra Rebelión en la Granja parece una historia de animales, pero en realidad es una fuerte crítica política? Antes de comenzar a hablar sobre la obra, es importante conocer a su autor. George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur, fue un escritor y periodista británico que nació en el año 1903. Sus experiencias trabajando en Birmania y participando en la Guerra Civil Española hicieron que desarrollara una visión crítica sobre el abuso de poder y los gobiernos autoritarios. La obra fue escrita entre el año 1943 y 1944 y publicada en el año 1945, justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Orwell utilizó animales de una granja como una alegoría para representar hechos relacionados con la Revolución Rusa y criticar cómo el poder puede corromper incluso a las revoluciones que prometían igualdad. A Orwell no le fue fácil publicar su obra, ya que varias editoriales rechazaron su libro porque criticar indirectamente a una Unión Soviética era un tema polémico, especialmente porque era aliada del Reino Unido durante la guerra. Muchas gracias, Nicole, por esos datos. Ahora quiero hablar sobre un tema muy importante, de cómo la obra nos habla sobre cambio, justicias e igualdad, que al final nunca terminan cumpliéndose. Y cómo esto se relaciona con el Perú, que políticos no cumplen igualdad, justicia, y nunca se termina cumpliendo. Ahora quiero hablar con mis compañeros de qué opinan de este tema. Bueno, has tocado varios puntos claves de la obra y podemos relacionarlo con los acontecimientos históricos de Perú, ¿no? Más que todo en la política, donde incumplen las promesas que ellos hacen, prometen igualdad, prometen obras y nunca las hacen, ¿no? Un claro ejemplo sería el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, donde en su debate contra Mario Vargas Llosa dijo y declaró diciendo que no iba a eliminar los subsidios y a la hora de su gobierno eliminó los subsidios. Ahí donde sale la famosa palabra Fujishop. Otro claro ejemplo sería durante el gobierno de Alan García, que este prometió que no iba a haber un crecimiento económico drástico. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El Estado comenzó a pagar los subsidios, lo que ocasionó una terrible hiperinflación en todo el país. Y otro dato interesante, más actual, es el caso de el ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que cuando estaba en su cargo de alcalde prometió no dejar este cargo para postular a la presidencia. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, dejó su cargo de alcalde a la mitad cuando aún no había acabado su plazo y postuló a la presidencia, dejando a el pueblo limeño desamparado. No nos olvidemos también cuando el alcalde Rafael López Aliaga prometió trenes futuristas y al final terminó trayendo trenes chatarras y que dijo que fue un regalo, pero al final se terminó comprobando que sí lo terminaron comprando Rafael López Aliaga. O también la incumplida promesa del expresidente Pedro Castillo, cuando prometió que iban a haber recortes en los sueldos de los ministros y de miembros del Congreso. Sin embargo, pasaría todo lo contrario.
sus sueldos aumentarían y de paso se vería reportado un gasto innecesario de $1 millón extra. Bueno, la comparación no significa que la historia del Perú sea igual que la ahora, sino nos muestra y nos hace reflexionar que siempre va a haber esos casos de injusticia o esos cambios de poder, ¿no? Donde uno es más que otro, igual que la frase que nos comenta la obra, ¿no? Y también podemos hablar sobre el tema de las lenguas, donde Orwell nos indica que no solo hablando se puede prometer, sino también se puede manipular. Un caso acá actual, un caso en el Perú, que se relaciona mucho con eso, es con el expresidente Alan García, el cual usaba mucho su oratoria para convencer al pueblo peruano. Y uno se puede ver en los videos donde él está en sus discursos, que hay gente que se emociona, se pone muy sentimental cuando él habla, ¿no? También podemos hablar sobre los debates políticos cuando van a candidatear a la presidencia o alcaldía. Y como ya había mencionado, el debate contra Marcos Vargas Llosa, donde Fujimori promete, dice cosas que no va a hacer y al final las incumple, ¿no? Bueno, siguiendo con nuestro programa del podcast, me parece muy interesante este análisis del libro comparado con la realidad peruana actual, pero me gustaría ofrecerles otra mirada, que es sobre los ODS. Para esto hemos traído a un invitado especialista, nuestro compañero Nicolás, el cual nos va a explicar más sobre ese tema. La ODS 16 se puede notar en la obra La rebelión en la granja, tanto cómo se ve afectada o cómo se representan las leyes sólidas, entre comillas. Por ejemplo, en un inicio con su lema, todos los animales son iguales, así representados los 7 mandamientos, donde inicia la obra. Pero prematuramente, cuando Napoleón los quiere liderar en una rebelión en contra de la opresión, de este caso el humano, es donde la justicia sufre una fuerte decaída. El autoritarismo, en el momento que Napoleón usa sus caninos, es decir, perros, para expulsar a los protagonistas, es donde la ODS 16 batalla contra la violencia, el naufragio de la política por culpa de la corrupción y ambición ante el poder. Hay escenas en el libro donde caen en una propaganda y desinformación pública hacia el pueblo. Se podría decir que una propaganda amarillista, periodismo amarillento, disculpen. La ODS 16 desea siempre la participación válida de toda la comunidad, en el caso del libro, de la población, la granja. Hay ciertas escenas donde, podría haber un spoiler, ojo, venden a cierto personaje tan solo por whisky, cuando éste ha perdido su valor. Es la obra que de forma más asertiva critica a la sociedad y su corrupción latente. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la información que nos brindaste acerca de las ODS 16. Y ahora, retomando el podcast, queremos dar inicio a una dinámica muy interesante y divertida, la cual es adivina quién. Mediante estos papeles vamos a adivinar qué personaje es mediante las diferentes preguntas u datos curiosos. ¿Ok? Vamos a repartir las hojas y ahora trataremos de adivinar. Vamos a comenzar con Luciana entonces. Ok. A ver, todos miren el papelito de Luciana y digan como que preguntas curiosas. Comencemos contigo. A ver, dile. Es muy trabajador. Interesante, creo que ya sé cuál es. Tiene una cabellera extremadamente hermosa. Ok. Lo esclavizaron. Tenía un amigo con el cual trabajaba. Entonces es boxer. Sí, Boxer. bien. Ahora le toca a Hazel. Ahora, muéstranos a todos. ¿Ya todos los tienen? Ya. Es más ingenioso que su rival. ¿Ok? ¿Algo que decir? Fue silenciado. Ok. Está inspirado en León Trotsky. Ah, ya. ¿Es bola de nieve? Sí. Espléndida. Ahora, Ok, por vamos con el último. mío. Sí. A ver, miren todos para ver. Es uno de los traidores. Es corrupto. ¿Le gusta mucho el vino? Ya se Es un sabe. dictador. Napoleón. Buena. Bueno, muy interesante este juego, ¿no? Me pareció muy atractivo. Hay que hacerlo más seguido en el podcast. Bueno, pero ahora me gustaría que me den su punto de vista cada uno, ¿no? Del libro. Comienzo yo ya. Bueno, la obra
En sí, al principio yo pensé que iban a ser esas típicas obras literarias aburridas, largas, pero me gustó cómo el autor Orwell transmite o da su mensaje a través de animales, ¿no? Y eso nos hace reflexionar un montón. Cómo los animales fomentan la política o la democracia, ¿no? Y cómo se ve la injusticia a través del poder. Cuando una persona toma el poder, no tiene límites, ahí comienza a corromperse los ideales que ha propuesto, las propuestas, y bueno, y ahí se ve los actos que todo por tener el poder se muestran los actos malos, ¿no? Y también nos hace reflexionar más que todo sobre un personaje. Quiero destacar un personaje, el personaje, el caballo Botzer, que si lo van a leer es un personaje muy amigable, muy trabajador. Me gusta mucho, me gusta hablar mucho de él y me gusta quizá reflexionar, ¿no? Cómo vemos acá en el Perú personas así trabajadoras que dan todo por el Perú y que no reciben nada a cambio, ¿no? Y se comete una injusticia, se comete una desigualdad. Eso como que me chocó. Es un choque para mi ideología, para todo lo que representa, ¿no? La justicia, ¿no? Eso me hace como que destacar, ¿no? Más que todo eso fue mi punto de vista. No sé ustedes qué quieren opinar. Bueno, yo concuerdo contigo. También me pareció muy interesante esa manera que tiene Orwell de contar la historia. A mí personalmente me gustó la manera en la cual utiliza un tema tan complejo como es la corrupción, ¿no? El abuso de poder, ¿no? Que lo representa en animales, en una granja. Lo cual podría sonar como si fuera un libro súper sencillo, pero es un libro muy complejo en realidad. Pero no es una lectura difícil. A pesar de que tienen temas complejos y reflexivos, no es una lectura muy complicada, no es que el libro sea gigante, es un libro cortito, tiene 10 capítulos nomás, y siento que es una lectura que todo el mundo puede comprender y puede entender fácilmente. Me gustó esa manera que tiene Orwell de contar esa historia a través de animales, ¿no? Cómo es que utilizó la representación de los cerdos como los animales que les toman el poder, ¿no? Y siento que es muy importante hablar de esos temas actualmente, ya que con todo el tema de la política que estamos viviendo, ¿no? Es importante conocer este libro y reflexionar sobre este tema. Al principio cuando nos mandaron a leer este libro, yo pensé que no me iba a gustar o no me iba a llamar la atención, sin embargo se volvió uno de mis favoritos. Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis favoritos porque me ha impactado mucho la manera en la que fluye, cómo es la historia, ¿no? Y siento que sí, yo recomiendo ese libro a todo el mundo, a todos ustedes que lo lean y que reflexionen, ¿no? Sobre los temas que tratan y sobre todo que tomen conciencia. Claro. ¿Alguien más que quiera opinar? Claro. Mi impresión sobre la obra es muy favorable de cómo genera un muy gran pensamiento analítico después de leerla. Por ejemplo, yo al inicio, cuando nos mandaron a leer la obra, yo no presentaba tanto interés, pero sin embargo, al concluir con esta historia, simplemente al salir de casa, miré a mi alrededor y me di cuenta de las grandes similitudes que existen con la política, representada todo con animales. Y lo que genera esta obra es una tensión muy interesante. ¿Por qué? Porque se genera una muy interesante comparación a tu alrededor. Podemos dar, por ejemplo, diferentes animales, como los caballos o burros, que son la clase trabajadora y la que más les afecta, y las que no reciben las mejores recompensas por el enorme trabajo que hacen. Claro. O las ovejas. ¿Por qué? Porque estos personajes, aunque no se beneficien en nada, siguen apoyando a los cerdos. Y ves como estos siguen abajo y los cerdos están arriba. Si pensamos bien, todo esto forma una pirámide en la que los cerdos se encuentran arriba y la peor clase, la trabajadora, está hasta el suelo. Después de todo esto, Bueno, ¿tú quieres dar tu opinión? Concuerdo con todo lo dicho que han dicho mis compañeros. Sin embargo, se me hace muy curioso cómo en la vida real se dio un ejemplo de este tema de la manipulación. Fue el hecho de que unos años después del fallecimiento de George Orwell, la CIA americana le compró los derechos a la viuda de este mismo y realizaron la película animada que todos conocemos, que el objetivo es ser una propaganda anticomunista. Esto en el contexto de la Guerra Fría, para que la gente esté más a favor de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por ese dato, porque mis referidos son por su me dieron mis compañeros.
Ahora quiero invitarles a ustedes que puedan leer el libro y que nos dejen su opinión en la parte de los comentarios. Bueno, acá hemos concluido nuestro podcast, espero que les haya gustado. Acuérdense de darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.